Les pido que se sienten y abran sus copias de la palabra del Señor en el Salmo 22. Hoy ha sido uno de esos domingos donde providencialmente vemos varias cosas juntas. Como Aarón dijo, vimos acerca de la Pascua y el Cordero, leímos Isaías 53. Y ahora vamos a estar con un salmo que Cristo mismo cita en su agonía. Entonces, podemos tener mucho de Cristo, como siempre. Salmo 22, para el director del coro, sobre Ajelet Azahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo, descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. Generación bendita. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Padre Santo, venimos ante la autoridad de tu palabra y te pedimos que permitas que estemos atentos y que tu palabra, Señor, cumple el propósito que tú has establecido. Permite que podamos glorificarte al vivir según tus preceptos. Guíame mientras estoy exponiendo tu palabra y que mi objetivo, como oró Aarón hace poco, sea glorificar tu nombre y no glorificarme a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero escuché una historia de una mujer en Estados Unidos cuya hija no sentía dolor, no le dolía nada. Le golpeaban y no le dolía nada. Y la mamá estaba desesperada y eso la hacía ir al médico porque quería que su hija sintiera dolor. Y algunos dirán, qué bonito no sentir dolor, con lo que duele todo.
Pero imagínense poner la mano sobre una vela caliente. No vamos a sentir el dolor, pero nos va a hacer chicharrón la mano. Y no vamos a sentir que algo está mal. ¿Por qué? Porque el propósito del dolor es mostrar que algo está mal. Por eso esta madre estaba ella buscando médicos para que le ayudaran a que su hija sintiera el dolor. Este salmo es un salmo que Jesús cita. Y vamos a estar viéndolo en integridad, el dolor que muestra. Porque cuando en el Nuevo Testamento se citan partes del Antiguo Testamento, no solo se habla de ese versículo que está ahí, sino que expresa todo el contexto que lo rodea. Entonces vamos a tratar de ver la angustia que hay acá y cómo esta angustia tiene el objetivo de dispararnos hacia el Señor. No es una angustia solo por tener angustia. El dolor en el Señor sirve para mostrar nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él. Entonces veamos primero los primeros 5 versículos. Y podemos titular esta primera sección como emociones versus la verdad, para quienes anotan. Lo primero que vemos aquí, quiero que entendamos es las primeras frases. Dios mío, Dios mío. Cuando David está pronunciando esto, él habla Dios mío, desde un contexto de un Dios pactual. No está hablando palabras al azar como a veces nosotros decimos o como muchas personas tienen por expresión. Dios mío, que pasó algo, que yo creo que eso es quebrantar el mandamiento del Señor de no usar su nombre en vano. Pero muchas veces se usa así. Cuando David lo está usando acá, está refiriéndose a Dios mío, un Dios que dijo, yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Está hablando de una relación pactual, de una cercanía. Está diciendo, Dios, te has comprometido a ser mi Dios y yo para que sea tu pueblo, tu hijo. Es como, por ejemplo, imaginen un niño que está jugando en el parque y entonces este niño se cae y se fractura o tiene sangre y hay un montón de desconocidos. Él va a decir ayuda. Pero quizás no espere mucho de desconocidos. Pero si mamá o papá están por ahí, él va a gritar, mami, papi. Porque ellos han hecho una relación pactual de padres e hijos. Y su expectativa es que la cercanía que tiene, esta relación tan cercana que tiene con papi y mami, haga que papi y mami corran cuando él está gritando ensangrentado o con un hueso fracturado. David está diciendo, esta es la relación, Dios mío, Dios del pacto, Dios que has prometido ser mi Dios y que has dicho que yo soy tuyo. Entonces necesitamos entender el clamor de esto, no es una frase como solemos decirlo ahora, como les decía. Y entonces, ¿qué es lo que hace David? Dios mío, Dios del pacto, Dios que has prometido ser mío, ¿por qué me has abandonado? Yo una vez hablé con unas personas que eran encargados de un orfanato y me decían ellos, la sensación más difícil que tienen estos niños es haber sido abandonados, es haber sido dejados por aquellos que debían de amarlos. Pueden tener hambre, pueden padecer una enfermedad, pero el dolor de ser abandonados por quien no debía de abandonarlos es lo más pesado que hay. Y lo que está diciendo aquí David es, somos tan cercanos, Dios, estamos vinculados por un pacto que tú has hecho y me has abandonado, me has dejado a la deriva, me has dejado como un barco sin ancla para que vaya sobre el mar y las olas lo lleven para un lugar a otro. Y él está diciendo, me has dejado solo. Y está diciendo, estás lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor. Le está diciendo, has cerrado tu oído, no me estás escuchando. No escuchas a lo que yo digo, no me estás salvando. Eso es el dolor que está sintiendo el salmista cuando está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, este salmo. Es la profundidad de desgarro que él tiene, porque el Dios que ha prometido estar ahí, él percibe que no está junto a él. Y él dice nuevamente, Dios mío, Dios del pacto, en el día clamo, en la noche clamo. Y si el día tuviera más de 24 horas, seguiría clamando. Y sin duda seguiría sintiendo que no hay reposo para mí, que me has dejado solo. Y honestamente a veces nos sentimos de esa manera. Honestamente a veces pasan cosas tan pesadas en nuestras vidas que queremos decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces las cosas que estamos cargando sobre nuestras vidas o el dolor que sentimos por amar a otros nos golpea de esa manera que sentimos que Dios está lejano.
Sentimos que nuestras emociones van moviéndose y están apretándonos el corazón. Y eso es lo que David está diciendo aquí. Esto es lo que estoy sintiendo. Esto es lo que está pasando. Pero de pronto hay un cambio. Estas son sus emociones. Pero lo que vemos luego en los versículos del 3 al 5 es la verdad en la que David cree. La verdad de quién es Dios. Sus emociones están aquí. Pero la verdad de quién es Dios es más alta. Y lo que vamos a ver es que la verdad de quién es Dios aplasta. No son sus emociones las que mandan, sino que es la realidad del Dios que ha sido fiel. Pero, sin embargo, que es un pero, que es un cambio del argumento, tú eres santo. Tú eres santo. ¿Qué significa que Dios sea santo? Primero, que está muy alejado de nosotros, pero otra cosa es que Él es puro. Que Él es puro, que Él no busca maldad en las acciones que hace, en cómo Él actúa. Por lo tanto, no puede ser cierto que lo haya abandonado cuando el Dios puro ha dicho que Él va a estar con él. Él está aferrándose a la santidad y la pureza en el actuar de Dios. Entonces está diciendo, siento esto, pero tú eres un Dios santo que nunca actúa buscando el mal. Y luego también dice, habitas en la alabanza de Israel. Estás dentro de tu pueblo que te alaba. El pueblo de Dios está supuesto a alabar a Dios. No solo aquí cuando estamos juntos, sino día a día, cuando estamos solos, cuando estamos en la calle. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria y alabanza del Señor. Entonces Él dice, eres santo y eres un Dios cercano, un Dios que está con su pueblo. Aunque yo me sienta de esta manera, dice David, aunque yo diga me has abandonado, la verdad es que tú eres un Dios que habita con su pueblo y un Dios que es cercano. Y luego el argumento que él sigue desglosando es que nos dice que es un Dios que es digno de confianza, un Dios en el cual se puede confiar. En ti confiaron nuestros padres. Y me encanta tanto esta parte y me hace reflexionar mientras estaba con este salmo esta semana. En ti confiaron nuestros padres, abuelos, tíos. Contemos a las nuevas generaciones las misericordias que el Señor ha hecho con nosotros. A veces somos muy buenos para contar todo el dolor que ha habido en nuestras vidas. Yo fui abusado sexualmente. Yo pasaba hambre, yo no sabía en la mañana si iba a comer o no iba a comer. Y nos quedamos hasta esa parte. Pero no decimos, pero el Señor restauró el dolor de mi corazón. Pero el Señor siempre proveyó alimento. Nos quedamos siempre contando el dolor que hubo en nuestra vida, pero no contamos a hijos, nietos, sobrinos o jóvenes acerca de cómo el Señor en medio de ese dolor se mostró grande e inmenso como Él es. Adultos, contemos la misericordia del Señor a los demás, porque eso, como fue para David aquí, puede ser usado por el Espíritu Santo para fortalecer la vida de aquellos que están sufriendo, de los más jóvenes. No perdamos esas oportunidades para contar lo que el Señor ha hecho. En ti confiaron nuestros padres y los libraste. Clamaron y fueron librados. Confiaron y no fueron decepcionados. Es un Dios santo, un Dios cercano a los suyos y un Dios en el cual se puede confiar. David está diciendo, mis emociones son estas, pero la verdad de quién es Dios es mucho más grande y manda más que mis emociones. Y la pregunta para aplicar esta primera sección es, ¿nosotros conocemos quién es este Dios? De modo que ese conocimiento de quién es nuestro Dios aplasta nuestro ir y venir, nuestra montaña rusa emocional. Todos vamos a ser afectados por las emociones en nuestras vidas. Todos vamos a ser golpeados sin importar la edad que tengamos. Puede ser más fuerte que en otros. O puede ser que avanzamos en edad y una nueva emoción que no conocíamos nos empieza a descontrolar. Pero la verdad de quién es Dios, revelado en su palabra, nos va a fortalecer y va a decir, me siento así, pero Dios está acá. Y este es Dios. Estamos conociendo a nuestro Dios como se revela en su escritura. Estamos yendo a tomar de la fuente que nos dice quién es Él y cómo es Él. Estamos siendo más dominados por nuestras emociones y tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, lo cual no sería lo correcto, sino que debemos de tomar decisiones basadas en la verdad de quién es Dios y en principios bíblicos que Él nos ha dejado.
Luego vemos un segundo punto. Vamos a ir a ver de los versículos 6 al 21. Y podemos ponerle un título, si quieren, la dura providencia de Dios. Y lo que vemos aquí es que, creo que cuando hemos tenido la experiencia de ir a un médico, aquí hay algunos médicos en la congregación, siempre llegamos, me siento mal, doctor. Entonces el doctor empieza a preguntar, siéntese ahí o acuéstese. ¿Y cuándo le duele? Cuando se levanta. Y empezamos a contarle nuestra historia clínica, el detalle de cómo es el dolor. Esta siguiente sección parece ser que David está explayando, hablando en cuanto a su historia clínica, en cuanto a él lo que está sintiendo, está dando más detalle. Y lo que vamos a ver es que al mismo tiempo él vuelve a la confianza en el Señor en medio de este dolor. Y vemos cosas como, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Es probable que estuviera en depresión. Es probable que este hombre, que era conforme al corazón del Señor, estuviera luchando con depresión profunda en su vida, con ansiedades, sentirse que no vale la pena y estuviera sintiendo falta de confianza hacia otros. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, eso suele pasar muchas veces. Dejamos de confiar en los demás y aunque es cierto que hay personas que quieran buscar nuestro mal, la primera reacción en general hacia todos es nadie me ama. A nadie le importa que estoy así. Y tal vez yo no le he contado a nadie cómo estoy, pero a nadie le importa cómo me estoy sintiendo. Y es lo que comenzamos a hacer. Y parece que es lo que está pasando aquí. Todos se burlan. Incluso dicen, y no es cristiano. Y no dice que él es cristiano y que él vive por un Dios todopoderoso y está pasando esta circunstancia. Y empezamos a sentirnos de esa misma manera que él está acá. Y él habla de cómo se siente. Hay toros, hay leones, hay perros alrededor. Me están atacando. Mi lengua se está pegando al paladar. Algunos comentaristas dicen que es una descripción de una ejecución que él está diciendo acá. Somos una unidad, espíritu y cuerpo. Cuando el espíritu sufre, el cuerpo sufre. Y cuando el cuerpo sufre, el espíritu también. Y nuestros cuerpos muchas veces, en medio de la ansiedad, del dolor, del sufrimiento, han experimentado eso. ¿Cuántos no hemos tenido sentir que el corazón se acelera porque se siente que algo viene? Que las manos están temblando y estamos sudando y que está doliendo algo que no debería doler. Y el doctor hace todo el tipo de exámenes, hasta inventa exámenes. Y todo está bien. Es por el dolor del sufrimiento que está golpeando nuestros cuerpos, que es lo que está diciendo aquí David. Él hasta habla, no tengo vigor, no tengo energía. Es como un tiesto, como una teja, como un barro que se quiebra fácilmente. Esa es mi fuerza, dice. Eso es lo que llegamos a sentir cuando estamos en medio del dolor. Todo este cúmulo de emociones, todo este cúmulo de sentimientos es lo que nos está pasando. Pero él luego vuelve a las verdades. Vemos del 9 al 10. Porque tú me sacaste del seno de mi materno. Me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Vemos el 19 y 21. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león. Él, aunque su cuerpo está temblando, está sintiendo esto, él sabe quién es Dios. Y sabe que su ayuda viene del Señor únicamente y está llegando a él. Y cuando muchas veces nuestro cuerpo está sufriendo y cuando nuestras emociones están así, tenemos que recordar la verdad del Dios que nos ha amado desde antes que naciéramos y que dio a Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos tener paz en Él y encontrar la fortaleza que necesitamos. La verdad de quién es Dios tiene que ser mayor de lo que está pasando en nuestras emociones. Pero quiero llamar la atención de ustedes a la parte final del versículo 15. Me has puesto en el polvo de la muerte. Me has puesto, tú Dios, me has puesto en este lugar. Tú Dios, no nadie más, tú. Es la providencia del Señor la que tiene a David sufriendo. Y es la providencia del Señor la que usted lo tiene sufriendo o lo que lo hará sufrir en algún momento. Porque ningún dolor está fuera del control de la mano del Señor. Y David sabe que es la providencia de Dios lo que lo tiene ahí sufriendo.
viendo su energía y su cuerpo caerse. Y tal vez sentirse menos cuando antes alzaba la espada y cortaba cabezas de gigantes y tener esto. Es la providencia del Señor la que nos hace pasar por esos momentos. Y dijo un teólogo, comentarista conocido, C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor es lo que el Señor utiliza para movernos y decirnos: necesitas de mí. El dolor es una bendición del Señor. Por eso esa mujer cuya hija no sentía dolor, quería que sintiera dolor para que pudiera decir: ayuda. El dolor que sentimos es una bendición del Señor, aunque duela, aunque golpea, para decir: Señor, te necesito. Y es una providencia que Él da, porque es dolorosa, que no queremos, pero que es buena para que corramos a Él. Y eso pensaba cuando estábamos cantando Oh venid. Me levanto y voy a Cristo, Él me abraza y seguro estoy. En los brazos de mi Salvador hay consuelo y reposo hoy. Ese es el propósito de cuando estamos sufriendo, que podamos correr a Él. Y tristemente, a veces desperdiciamos nuestro dolor. Pero luego vemos en la sección final de los versículos 22 al 31, ¿cuál es el resultado del sufrimiento? Vemos que David dice en el versículo 24 que el Señor no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. En la parte final del 29, aún aquel que no puede conservar su alma, le alabará. Está hablando de alabarle. Lo que está diciendo David aquí es que él sabe que el Señor escucha al afligido. Que él sabe que el Señor escucha al que está pasando dolor. Y ojo, esto no significa que vamos a salir de aquello que nos está causando dolor. Quizás vamos a morir en eso que nos está causando dolor. Quizás el cáncer nos va a matar. Quizás las deudas van a hacer que perdamos todo lo que tenemos. Quizás vamos a ver morir a aquella persona que amamos. No dice que va a sacarnos de ahí, pero sí dice, como vamos a ver en el Salmo siguiente, que Él está con nosotros en el valle de sombra de muerte. Y significa que Él está escuchando al afligido. No está dando la respuesta que tal vez queremos, pero sí está dando la respuesta que necesitamos en medio del dolor, mostrándonos cuán hermoso es Él cuando nosotros queremos irnos por los brillos de menor valor en la joyería. Y Él está diciendo: yo soy el diamante, la joya de gran valor. Y nos está invitando a que el sufrimiento nos haga ver cuán grande es Él. Pero también podemos ver que dice: hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. El año pasado, algunos de ustedes saben, AB estaba embarazada y perdimos el bebé. Y una de las cosas con las que luchamos el siguiente domingo, siguiente fin de semana, fue congregarnos. Congregarnos. Pero esta es nuestra familia. Este es el lugar donde podemos exponer nuestro dolor. Tristemente, en medio del dolor, lo que menos hacemos es congregarnos. Nos apartamos de la bendición que es estar con la familia de la fe. Y queremos estar en nosotros mismos, revolcándonos en el dolor. Pero aquí vemos cuán hermoso es poder congregarnos, cantar las alabanzas con aquellos que el Señor ha restaurado, ha traído, está redimiendo, está llevando a la gloria. Nosotros estamos llamados para reír y llorar juntos. Y congregarnos en medio del dolor es confiar en el Señor y no en nuestras emociones. Y es una bendición para nuestras almas. Pero también algo que vemos en los versículos del 27 al 31 es que todos los términos de la tierra, todas las naciones, como resultado de nuestro dolor que glorifica al Señor, también van a glorificarle. Nosotros no sabemos cómo, la manera como manejamos el dolor es usado por el Señor para que otras personas vengan y lo glorifiquen. Cuando digan: estos están muriendo acá, estos están cayendo
suicidándose o no sé qué tantas cosas. Pero estos otros que aman al Señor no actúan así. ¿Por qué? ¿Por qué? La forma como respondemos para la gloria del Señor en nuestro dolor va a anunciar a Cristo hacia otros. Van a ser oportunidades para anunciar a Cristo a otros. Y aquí hay un punto importante a entender. No significa que nosotros lo hacemos en nuestra propia fuerza. No significa que nosotros estamos sobrellevando el dolor y la angustia que hay en nuestra fuerza, sino solo en la gracia sustentadora del Señor, que cada mañana es nueva, que cada mañana se levanta con su misericordia y su bondad y ha prometido darla cada mañana. No es nuestra fuerza. Pero también pensamos algo. Nosotros conocemos la historia de David. Es una de las vidas muy bien documentadas en la Biblia. Y todo lo que él está expresando aquí no es algo que vemos cuando estuvo David a punto de ser ejecutado, cuando pasó todo este dolor de esta forma. Sí pasó cosas difíciles. Pero tenemos que recordar que David, siendo inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, también estaba profetizando acerca de Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos a Mateo 27, encontramos que Jesús, estando ahí, dice: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús grita en la cruz, mientras está viendo que sus ropas son sorteadas entre otros. Mientras muchos están diciendo: y no es que él hacía milagros, ¿por qué Dios no lo salva? Cuando sus manos y sus pies estaban horadados, él estuvo ahí. Y él sí fue abandonado por Dios. Imaginen el dolor. Hemos visto el dolor de Salmo 22. Imaginen el dolor de Cristo. Desde la eternidad habitando en perfecta comunión en la Trinidad. Y una vez que en su encarnación, después de tener esta comunión, esta experiencia, de pronto es abandonado por el Padre en su encarnación, en su carne, por nosotros. Porque había tanto pecado cayendo sobre Cristo, siendo imputado sobre Él, siendo tomado de nosotros y siendo asignado a Él, que era horrible poder verlo. Imaginen que ustedes van en un auto, son padres y tienen muchos hijos. Y de pronto el auto va a un barranco y está a punto de caer. Y un hijo que está ahí, está deteniéndose. Y si ustedes no sueltan de la mano a su hijo, todos van a morir con él. Y ustedes tienen que soltar a este hijo para salvar a los otros. El padre cerró sus ojos. Cuando Cristo gritó: ¿por qué me has abandonado? El Padre estaba salvándonos. Cristo Jesús fue abandonado para que ninguno de ustedes, ni yo, seamos abandonados por el Señor y podamos estar seguros que en medio del dolor, en cualquier momento de la vida, no somos abandonados. Y aunque nuestras emociones digan: ese es abandonado, está solo, no es cierto, porque la verdad de Dios es que el abandonado pagó por nosotros para que estemos siempre acompañados con nuestro Redentor hasta la patria celestial. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. ¿Y saben qué? Así como nuestro sufrimiento es una providencia dolorosa, cuando Pedro se levanta después de Pentecostés, en Hechos 2, dice: Jesús el Nazareno fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. El dolor de Cristo era el plan del Señor para que nosotros pudiéramos ser redimidos sin que lo mereciéramos. Sin que lo mereciéramos. Es probable que usted, querido cristiano o cristiana, está pasando por dolor hoy. Y si no está pasando por dolor hoy, lo va a pasar. Y en ese momento no estás solo. Aunque sus emociones le digan algo, no crea sus emociones, que son un sub y baja. Crea la verdad de quién es Dios, como Él se ha revelado en su palabra, que Él no le abandona, porque Cristo fue abandonado. Que Él no le abandona y está con usted. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin y llevarnos a la patria celestial. Y si alguien no es cristiano, no es creyente, hay muchas formas donde el no creyente busca cómo encontrar paz. Pero Agustín de Hipona dijo, hablando del Señor: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
El no creyente nunca va a tener paz, porque la única paz es la que procede del Señor, porque fuimos hechos para Él. Oremos. Padre Celestial, Dios maravilloso, ciertamente hay dolor en la vida, pero el dolor es tu megáfono. El dolor es ese medio que tú utilizas para mostrarnos que no estamos solos y que te necesitamos, que debemos de correr a ti, que siempre nos abrazas, que siempre estás para nosotros. Oh Dios, no permitas que en medio de la angustia que podemos pasar en nuestras vidas, nosotros estemos creyendo que nos has abandonado, y no nos permitas alejarnos de la familia de la fe, que es el lugar donde tú nos has colocado para ser amados y amar. Señor, gracias porque Cristo sufrió nuestro abandono y por eso puede ser un sumo sacerdote que entiende nuestro dolor. Gracias, Señor, porque en Cristo nos has redimido, no por algo que hayamos hecho, sino por pura misericordia, pura misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.